Hermanos, hoy día los voy a invitar a meditar en la palabra del Señor, muy a propósito de la institución de este sacramento, el sacramento llamado de la Cena del Señor. También, ¿no es cierto?, lo llamamos la Santa Cena. Y tristemente muy pocos evangélicos se refieren a él como Eucaristía, ¿ya? Y creo, y voy a hacer un paréntesis aquí porque creo que es bueno también hacer docencia cuando uno trata estas temáticas y trata, en este caso, un sacramento. Y los nombres que se le dan a ellos, ¿ya? Vamos a ver también qué significa un sacramento, de pasada en algún momento. El asunto está que creo, por una cuestión cultural, que si usamos la palabra Eucaristía, eso suena demasiado católico apostólico romano, ¿sí? Bueno, déjenme decirles que la palabra Eucaristía es mucho más, entre comillas, bíblica, la palabra, que la Trinidad. La palabra Trinidad no aparece en la Escritura. Sin embargo, la palabra Eucaristía sí. De hecho, aparece aquí en este texto. Y la palabra Eucaristía es una traducción del griego, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, ¿no es cierto? Como ustedes saben, y el Antiguo en hebreo, ¿no es cierto? Bueno, en el griego, la palabra original es, sí que se puede traducir así al castellano, eucaristeo. Y no significa otra cosa que dar gracias. Y de allí viene el sustantivo Eucaristía. Entonces, la Eucaristía no es otra cosa que acción de gracias, ¿ya? Y aquí hay una acción de gracias al Señor. Y por eso que se llama Eucaristía. O sea, no tiene nada que ver con el catolicismo romano. Y lo podemos y lo debemos usar como tal, ¿ya? Entonces, en el verso justamente 19, si ustedes se dan cuenta ahí, dice que Él tomó el pan y dio gracias. Él tomó el pan y podríamos decir en griego, ¿no es cierto? Usó Jesucristo una palabra obviamente en arameo allí, pero el que escribió Jesucristo hizo un eucaristeo, ¿ya? Dio gracias. Y es eso, nada más. Así que no tengamos susto de ocupar la palabra Eucaristía, ¿ya? Entonces es cierto que nos encontramos aquí en el relato de la institución de un sacramento, pero también tenemos que entender cuál era el contexto donde fue instituido este sacramento, ¿ya? Y fue instituido en la celebración, como yo lo citaba hace un rato atrás, en la oración, en la celebración de otro sacramento, pero que era un sacramento del pueblo hebreo, un sacramento que fue instituido por el Señor en el Antiguo Testamento, que era la Pascua judía. En el Antiguo Testamento también habían dos sacramentos. La Iglesia hoy día tiene dos sacramentos, que es la Cena del Señor o la Eucaristía y también el bautismo. Bueno, en el Antiguo Testamento el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, también tenía dos sacramentos. Uno de estos era la Pascua y el otro era la circuncisión. Eran los dos sacramentos. Bueno, como ustedes se dieron cuenta en el relato, allí los discípulos le preguntan al Señor dónde quería el Señor que fuera preparada la Pascua, la cena pascual, para justamente comerla y celebrarla. Y en ese contexto de la cena pascual es que Jesús, ¿no es cierto?, instaura, ¿no es cierto?, ordena este sacramento. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿habrá sido esto casualidad? O sea, dijo el Señor, chuta, estamos celebrando la Pascua y me tinca que sería bueno, ¿no es cierto?, dejar este sacramento para la iglesia. ¿Habrá sido casualidad? ¿Qué quiso Jesús transmitir y enseñar a sus discípulos? ¿Qué quiere siempre transmitir y enseñar a nosotros hoy día? De manera sugerente, hermanos, a propósito de estas preguntas, puse al título del mensaje de hoy, la última cena y la nueva cena. ¿Ya? La última cena y la nueva cena. Y para desarrollar el mensaje de hoy, voy a hacerlo en tres tópicos. El primero de ellos, les voy a invitar a tener una mirada hacia atrás, una mirada al pasado, una mirada justamente al contexto de la celebración de la Pascua y a la Pascua misma, y también a mirar adelante, ¿ya? Y vamos a tener como segundo tópico, segundo punto, a poner atención
en los emblemas o en los símbolos que hay en la Eucaristía y que también hay, ¿no es cierto?, en la Pascua, y qué similitud y qué diferencias también hay y por qué están allí. Y como último punto, antes de también hacer aplicaciones, vamos a justamente ver esas diferencias y esas cualidades que hay en estos emblemas, ¿ya? Entonces, como primera cosa, en realidad son 2,5 puntos, no son 3, ¿ya? ¿Qué quiero decir cuando debemos mirar atrás y mirar hacia adelante? Para entender mejor las buenas noticias del Evangelio de Jesús, que de alguna manera siempre están en la palabra del Señor, sea esto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, quizás con mucha mayor claridad en el Nuevo Testamento, pero siempre está allí. Para entenderlo mejor, siempre es necesario, cuando estamos en el Nuevo Testamento, mirar atrás, mirar al Antiguo, mirar a la Escritura, al Pentateuco, a los profetas, los salmos, los profetas mayores y menores, pero también tener una mirada de futuro y una mirada hacia adelante. No podemos descuidar entonces en ese sentido lo que el Señor reveló a su pueblo en el pasado, porque si bien eso no fue tan claro, ¿ya? ¿A qué me refiero que no fue tan claro? El Señor va revelando en la Escritura de una manera progresiva, podemos decir de a poquito, va entregando luz de a poquito, ¿no es cierto? Hasta que es como ir en un túnel, ¿no es cierto? Donde uno entra en un túnel y está todo oscuro, aunque puede estar iluminado, ¿no es cierto? Pero imaginémonos que no hay luz y uno ve al fondo la luz del final del túnel y a medida que se va acercando va existiendo más luz. Bueno, de esa manera el Señor va revelando en la Escritura. Nos metemos en la Escritura, en el Antiguo Testamento, y el Señor va entregando luz, hasta que se revela de una manera mucho más clara la persona de Jesús y su Evangelio. De hecho, el apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia en Colosenses, en el capítulo 2, en el verso 17, hay una expresión allí muy interesante, porque dice que lo que había o lo que hay en el Antiguo Testamento son sombras de lo que había de venir. Sombra, o sea, uno ve una sombra y una silueta, uno puede descubrir qué es lo que es una silueta. Si uno pone una silueta aquí, por ejemplo, detrás, justamente en estas ventanas donde están las cortinas, uno puede poner un ave, una gallina, ¿no es cierto? Y no va a ver los detalles, el color de la gallina, pero se va a dar cuenta que es una gallina. Pero si nosotros empezamos a correr, ¿no es cierto?, el velo, después, ¿no es cierto?, o la cortina, vamos a dar cuenta, es una gallina castellana, una negra, tiene la cresta de tal forma. Bueno, esa es la manera en que el Señor también va revelando en la Escritura. Por eso que dice el apóstol Pablo que lo que hay en el Antiguo Testamento hay revelación, pero son sombras de lo que había de venir, pero lo real y verdadero es Cristo. O sea, Cristo es a lo que apunta la Escritura en toda su extensión. Por eso es necesario entender, por ejemplo, lo que contiene, lo que entraña el sacramento de la Pascua, esa que celebró Jesús en esa última cena, para celebrar, entender y comer de mejor manera el sacramento de la Eucaristía, que nos invita, sin lugar a duda, el sacramento de la Eucaristía a mirar el futuro, a mirar hacia adelante. Aunque paradójicamente ambos, tanto la Pascua como la Santa Cena, lo hacen. O sea, los hebreos cuando celebraban la Santa Cena también miraban hacia el futuro, ¿ya? Mirar adelante, por ejemplo, la Pascua, cuando se celebró la Pascua había expectación, la primera Pascua, había expectación de lo que Dios iba a hacer con su pueblo. Él les había prometido que los iba a sacar. Y cuando se celebró la primera Pascua, existía esa expectación. O sea, ¿qué va a hacer el Señor? ¿Qué va a hacer el Señor con nosotros? Debemos comer esto, debemos ser obedientes, debemos hacerlo tal como Moisés. A Moisés se lo reveló el Señor y nos está diciendo nosotros debemos hacerlo porque el Señor está prometiendo y ha prometido que hoy día, en un rato más, el Señor nos va a sacar de aquí. O sea, estaban mirando hacia adelante. Y cada vez que celebraron la Pascua, ellos no solamente recordaban o miraban hacia atrás, sino que también miraban hacia adelante en lo que Dios les daría, en este caso la tierra también, la tierra prometida. Entonces, siempre hay una mirada hacia adelante, ¿ya? La Santa Cena, la Eucaristía, también nos invita a eso, nos invita a estar expectantes, ¿pero de qué? De lo que Cristo va a hacer, ¿no es cierto?, para rescatar de manera completa, redimir
o completar esa redención de su iglesia cuando esto sea consumado, cuando Él mismo nos vuelva a buscar y nos sienta a su lado para celebrar una Eucaristía, para celebrar una Santa Cena en el reino consumado con cielo y tierra nueva. O sea, también estamos mirando hacia adelante. Si se fijan, ambos sacramentos que incluyen comida, en el caso de la Pascua, de la Cena Pascual, y en el caso de la Eucaristía o de la Santa Cena, tienen esa mirada hacia adelante. Ahora, hoy día, nosotros también estamos mirando hacia atrás, mirando lo que sucedió en aquel momento, ¿ya? Entonces, ¿por qué podemos decir que esa cena de Jesús, la que está relatada en Mateo, o sea, en los evangelios en general, pero especialmente en el evangelio de Lucas que compartí, ¿por qué podemos decir que fue la última? ¿Ya? Porque el título del mensaje de hoy es la última, ¿no es cierto?, cena y la nueva cena. Bueno, fue la última al menos por dos razones. La primera quizás es lo más obvio porque el relato nos muestra que después, justo después de esa celebración, que era esta comida donde había símbolos, porque eso significa sacramentos, símbolos, ¿no es cierto?, o signos, Jesús no volvería a comerla con ellos al otro año, porque se celebraba una vez al año. O sea, en ese sentido era la última. ¿Por qué? Porque iba a morir en la cruz y luego de eso iba a resucitar y ascendería a la diestra de Dios Padre. ¿Ya? No iba a estar más, en ese sentido, físicamente con ellos. Pero también hay una segunda razón de por qué era o fue la última. Porque, como también veremos luego, si bien en esencia Jesús está anunciando las buenas noticias del Evangelio, la Pascua pasaba a renovarse. ¿Ya? En ese sentido también era última. O sea, la Pascua, esa cena, ese sacramento que era del pueblo hebreo, pasaba a renovarse como un signo, como un sello del pacto de gracia. ¿Qué significa esto? De hecho, por definición, teológicamente, por definición, los sacramentos son signos, son sellos del pacto de gracia. ¿Por qué pacto de gracia? El pacto que Dios hizo con su pueblo. Hay un pacto de gracia y ese pacto de gracia estaba presente en los signos, ¿no es cierto?, que estaban en la Pascua. El Cordero Pascual. El Cordero Pascual que era degollado y su sangre, en este caso que sirvió justamente para redimir o para rescatar no solamente de Egipto, sino que de la muerte, que fue la última plaga. ¿Se acuerdan de eso? Han visto la película más que han leído la Escritura, seguro. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué sucedió allí? Sucedió que después de sacrificado el Cordero Pascual, tenían que tomar esa sangre, parte de la sangre, y pintar la entrada de la casa. ¿Ya? Nos vamos a referir a eso después. Los postes y el dintel. ¿Ya? De ahí voy a explicar que lo más probable es que no tengan idea, la mayoría, lo que es el dintel y lo que son los postes. ¿Ya? ¿Cuál es el dintel? No, ¿cuál es el dintel? ¿No? El dintel, el de arriba, eso. Porque me dice eso así. No, pues. Dintel y postes. No, dintel y postes. Postes vertical, dintel horizontal. ¿Ya? Bueno, entonces, eso era tremendamente significativo para ellos, porque experimentaron en carne propia que el vecino, la casa del vecino hubo muerte, y en la propia no hubo, justamente gracias a la sangre derramada del Cordero Pascual. ¿Ya? Entonces, ese era, por ejemplo, un signo, pero también un sello, en este caso la sangre, que estaba sellando, está diciendo, este es mi pacto con ustedes. No los voy a tocar porque son mi pueblo. ¿Sí? Bueno, entonces, fue la última cena porque se estaba renovando. ¿Y en qué sentido se renovó? Por ejemplo, justamente en el Cordero. El Cordero ya no iba a ser un animalito, el Cordero iba a ser el mismo Jesucristo, que iba a ser sacrificado, el mismo se iba a entregar, ¿no es cierto? Solo se iba a entregar, se iba a donar para que fuese sacrificado y su sangre iba a servir justamente para renovar ese signo como signo y sello de este pacto que Dios hace con su pueblo. Ahora, la iglesia, con gente hebrea, sí, pero también con gente griega, con gente romana, y hoy día con gente chilena, ¿no es cierto?, que son parte de su pueblo, somos parte de la iglesia. Entonces, al menos en esas dos
dos razones para decir que fue la última. Última porque nunca más la volvió a comer, aunque estaba mirando hacia adelante, la voy a volver a comer con ustedes después, en el reino consumado, pero también porque se estaba renovando. No iba a ser exactamente el mismo sacramento. Podemos entender entonces que es la última, pero da pie a la celebración de una nueva, o mejor dicho, una renovada celebración de una mejor y más significativa cena. Y por eso también podemos decir que ese día se dejó atrás una última cena y se inició, o se dio pie, ¿no es cierto?, a una nueva. Y en esta nueva o renovada cena, al igual que la última, que la Pascua, nos invita a Jesús a poner nuestra mirada en el futuro. Y tenemos aquí un aspecto de las cosas que están por venir, ¿ya? Y cuando hablamos de las cosas que están por venir, esto tiene lo que en un lenguaje teológico se llama una mirada escatológica, que es una palabra extraña, pero es importante que la conozcamos, ¿ya? No está en la Biblia necesariamente así, pero sí está diciendo la Escritura que tenemos que mirar hacia adelante, las cosas que están por venir, las cosas que estamos esperando, las cosas que aún no han sucedido. Y la nueva comida o la nueva cena tiene también esa mirada. Miren lo que dice el verso 16. No volveré a comerla hasta su cumplimiento en el reino de Dios. ¿Eso cuándo va a ser? ¿Mañana? Probablemente. Pero no es hacia atrás, es hacia adelante. ¿Ya? No volveré a comerla hasta su cumplimiento en el reino de Dios. Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, en el momento, ¿no es cierto?, de que estaba instaurando este sacramento, que era su última cena, pero esperaba una nueva y mejor en un reino consumado. Jesús está haciendo un anuncio que es del todo esperanzador. O sea, está diciendo aquí ustedes tienen que vivir en esperanza. ¿Recuerdan el mensaje del domingo pasado? Seguramente que no. Pero allí hablé de la esperanza. De la esperanza con un corazón totalmente torcido que tenía el 99,9999% de las personas que estaban diciendo hosana, ¿no es cierto?, al rey que estaba entrando. Esa esperanza estaba puesta no en Cristo, estaba puesta en un Cristo o en un Mesías acomodado a su corazón pecaminoso y a lo que ellos creían, a lo que ellos pensaban, a lo que ellos transformaban en su mente. Pero Cristo, ¿qué está diciendo aquí? Cristo está entregando un anuncio esperanzador. ¿En qué sentido? Que ellos y Él, junto con los que estaban presentes ahí, va a comer una cena cuando el reino esté consumado. O sea, está entregando una promesa que está mirando hacia adelante. Está anunciando que verdaderamente el reino de Dios será total y absolutamente consumado. Y esto lo complementa con lo que expresa en el verso 18. No volveré a beber del fruto de la vid, refiriéndose al vino, hasta que venga el reino de Dios. O sea, algo que él mismo le había enseñado a esperar, pidiendo constantemente hasta que venga el reino de Dios. ¿Dónde? ¿Dónde? Venga tu reino. En la oración que le enseñó el Señor. Venga tu reino. Y él dice, no voy a volver a participar del fruto de la vid hasta que venga justamente el reino de Dios, hasta que sea consumado el reino de Dios. Entonces es nueva o se renueva esta cena debido a que siguen existiendo elementos como el pan, como el vino, como el cordero pascual. Sin embargo, esos signos y sellos del pacto en la celebración de la Pascua son asimilados en la persona de Cristo. Ahora es la persona de Cristo lo central, ¿ya? Cristo sigue presente de manera espiritual hasta el día de hoy en cada celebración de este nuevo renovado sacramento. ¿Y esto hasta cuándo? Como dice, ¿no es cierto?, la palabra del Señor, hasta que Él venga. Hasta que Él venga, como lo expresa ahí en 1 Corintios 11, el apóstol Pablo, en las mismas palabras de la institución de la cena. Hasta que Él venga. Hasta que Él venga, la iglesia debe seguir celebrando y participando de este sacramento. Entonces dejamos atrás este punto, que ha sido, ¿no es cierto?, a propósito, mirando atrás, pero también mirando hacia adelante, donde hemos visto, ¿no es cierto?, cómo fue esta la última, pero también cómo fue aquí mismo, ¿no es cierto?, una nueva o una renovada cena o un renovado pacto a través de este sacramento. Y fijémonos ahora en los emblemas. ¿Qué es lo que es un emblema? ¿A qué le suena un emblema? ¿Dónde escuchamos generalmente la palabra emblema?
una bandera, un escudo, ¿no es cierto? El emblema patrio es lo que más escuchamos. Nosotros por lo menos, así de manera vulgar, de manera común, el emblema patrio. Bueno, un emblema es un símbolo. Un emblema es un distintivo. Un emblema es una insignia, podríamos decir. Por ejemplo, no sé si todavía se usará en los colegios, pero se usan insignias, ¿no es cierto? En los colegios, sean con número, aunque ahora ya no tienen número. Antiguamente tenían número, ahora tienen nombre. El colegio, escuela, olegario, ¿se usa en el liceo? Ya. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué significa la insignia? Que la persona se identifica, en este caso, con ese establecimiento educacional. Le pese o no, a algunos le pesan. ¿Ya? Le pesa andar con la insignia a un colegio que nunca le ha gustado. Pero ahí tiene la insignia, ¿no es cierto? Y cuando una persona ve a un alumno, varón, ¿no es cierto?, o mujer, inmediatamente lo identifica. Ah, este chico, esta chica es de aquel liceo o es de aquel colegio. Bueno, aquí tenemos, en un sacramento necesariamente hay emblemas o símbolos, ¿ya? Y vamos a ver los emblemas y los símbolos que había en la Pascua y los emblemas o símbolos que tenemos hoy día en la Eucaristía. En la Pascua existían varios, son varios. Hay varios que no vamos a poner atención en todos y cada uno. Pero quizás los más significativos era el pan sin levadura, ¿ya? También habían hierbas amargas, habían frutos secos, estaba el cordero sin lugar a dudas y otros tantos más, ¿ya? Sin embargo, junto con el pan y el cordero había también vino, como es el caso también de la Santa Cena, y este vino se tomaba en 4 ocasiones en la celebración de la Pascua. Es decir, habían 4 copas, 4 instancias, 4 momentos en que se tomaba el vino, se tomaba la copa para beber un sorbo de vino, ¿ya? Aquí hay solamente una oportunidad, pero en la Pascua habían 4, ¿ya? 4 ocasiones. Hay 3 símbolos centrales en la Pascua. El primero de ellos es el pan, y como yo les dije, que era pan sin levadura, pero eso tenía una intención. No era porque a Dios se le ocurrió, le voy a decir a Moisés que le diga que a mí se me ocurre que sea pan sin levadura y tienen que obedecer y punto. La mayoría de las cosas que el Señor revela tienen una intención, la gran mayoría. Hay cosas que están ocultas y que no nos dice por qué. Pero en un sacramento, y en este sacramento en particular de la Pascua, el pan sin levadura tenía una intención. ¿Y cuál era la intención? Tienen que hacerlo así porque el asunto es rápido. Y las señoras que están aquí, aunque los varones también hemos hecho pan alguna vez, ¿no es cierto? Quizás Cristóbal más de alguna vez, sabe que para que el pan leude se requiere tiempo, ¿no es cierto? No es solamente ahí le voy a echar la levadura, ¿no es cierto? Y pasó 1 minuto, 30 segundos y listo, leudó. No, necesita tiempo para que leude y eso se infle, ¿verdad? ¿O no? Porque me están mirando así como raro eso, ¿sí? Ah, ya, es cierto entonces. Ya. Entonces, ¿qué sucedió en esa Pascua? Tenían que salir rápido, tenían que comer rápido y salir después de eso. No había tiempo y por eso aquel pan era pan sin leudar o pan sin levadura. ¿Ya? Era algo apremiante. Todo debía ser comido rápido. Es más, la primera Pascua fue comida de pie. Ni se sentaron ni se pusieron en el suelo como era comúnmente los hebreos. Aunque la Biblia, todas las traducciones de la Biblia dicen, se sentaron a la mesa, en realidad se reclinaban. Jesucristo en la Santa Cena se reclinó en un costado y así comían, ¿ya? Pero todo se comió de pie. ¿Por qué? Porque tenían que salir de pie y podríamos ir con la mochila puesta, ¿ya? Y con el bastón ahí listo para salir. Por eso el pan debía ser sin levadura. ¿Qué pasaba con el vino? Tenía, en un sentido general, expresar celebración con gozo por la redención o por el rescate de la esclavitud de Egipto. Eso era lo central de la celebración o del símbolo del vino en la Pascua. Sin embargo, hay 3 momentos en que se bebe la copa de vino o se bebía la copa de vino y se sigue bebiendo cuando los hebreos celebran la Pascua hasta el día de hoy. 3 momentos especiales. El primero de ellos era al inicio de la Pascua y que
era el momento de la consagración de la cena, de esa cena. Se tomaba el vino, podríamos decir, se hacía un brindis y era el inicio, era la consagración de la Pascua. Pero también a la mitad de la cena había en 2 ocasiones, se tomaba otra vez la copa a la mitad de la cena y se celebraba recordando las plagas de Egipto y también recordando el sufrimiento de los egipcios a mano del Señor. Y otra a la mitad de la cena que estaba recordando, ¿verdad?, el derramamiento de la sangre del cordero de la Pascua, justo después de haber comido. Eso estaba en el centro. Y la última, se hacía un brindis al final, ¿no es cierto?, con esperanza y también con adoración. Había 4, ¿no es cierto? Una al principio, 2 más o menos a la mitad y una al final. Y estaba también el cordero, que estoy diciendo aquí cuáles eran los símbolos o los emblemas centrales en la Pascua. El cordero de la Pascua debía comerse asado, luego de ser degollado y derramar su sangre, y esa sangre era la que se utilizó para pintar las entradas de cada casa, como dije ya, los dinteles y los postes de las puertas de las casas hebreas. ¿Qué pasa con la Santa Cena? Ya vimos los símbolos centrales, podríamos decir, de la Pascua. ¿Qué pasa en la Santa Cena? Aquí son comunes con la Pascua el pan y el vino. Aunque como veremos, Cristo de manera indirecta está haciendo presente allí el Cordero en su persona. Pero los fundamentales, los que se cruzan, son el pan y son el vino. Y el pan, en la Santa Cena, en las celebraciones posteriores, ¿no es cierto?, especialmente de la Pascua, ojo aquí, estuvieron haciéndose cosas que no se hicieron en la Pascua original. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando estaban en el desierto, los hebreos no pintaron los dinteles ni los postes, porque estaban en carpas, ¿no es cierto? Y estuvieron varios años, ¿cuántos años? 40 años. 40 años donde vivían como nómades. Entonces, nunca, la Pascua original, la primera, sí se hizo eso. Pero había sacrificio de cordero, claro, pero no se hizo eso de pintar. Y fueron sucediéndose cosas que fueron agregándose a la Pascua, pero que no distorsionaban, ¿ya?, el asunto de la celebración. ¿A qué me quiero referir con esto, referente tanto a la Pascua, pero para hacer un enlace con la Santa Cena? Que con el tiempo, al momento de partir el pan en la Pascua, hubo una instancia en que los padres de familia, los jefes de familia, guardaban un pedazo de ese pan sin levadura en un paño, ¿no es cierto?, en un paño de lino y lo escondían. ¿Y qué hacían con eso? Llamaban a los niños y les decían, vayan a buscar el resto de pan. Y los niños salían a buscar el resto de pan y se encontraban ese saquito o ese paño, se lo llevaban y se ganaban un premio. Y en ese momento volvían a entregar a cada uno de los participantes de la cena ese pedacito de pan. Muchos creen que de ahí surgió esta cuestión después y se desvirtuó el asunto de los huevitos, ¿ya? Entre paréntesis, ¿había huevo duro también en la Pascua? Había huevo duro, ¿ya? O hay huevo duro, lo celebran hasta el día de hoy, pero no con conejo, ¿ya? ¿Ya? Entonces, las preguntas después, ya porque estamos en el sermón. Entonces, insisto, ¿por qué digo esto? Porque es probable, no digo que sea así, es muy probable que ese haya sido el instante en que Jesús partió el pan y se lo dio a sus discípulos. Es decir, no nos dice el texto si había otras personas, indistintamente de eso, era costumbre guardar un pedazo en ese trapito, ¿no es cierto?, en esa tela, y en un momento de la cena partir el pan. Imaginémonos que no había niños ahí, habría sido lo mismo. Jesús tomó, muchos dicen que fue así, que tomó en ese instante y repartió el pan a sus discípulos, ¿no? El pan, entonces, viene a ser aquí, en la Santa Cena, el símbolo o el sacramento del cuerpo de Cristo que sería molido y sería partido en nuestro beneficio. ¿Y qué pasa con el vino? Como yo les dije, hay 2 momentos, hay 4 copas, ¿no es cierto?, que se bebían en la Pascua. En el relato que estamos viendo, que estaba celebrando la Pascua, se habla en el relato de 2 momentos en donde hay vino.
en el verso 17, si ustedes siguen en el relato ahí, que dice, el verso 17, Jesús tomó la copa, dio gracias y dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes. Y después está el verso 20. De igual manera, después de haber cenado, tomó la copa y les dijo, esta copa es un nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes va a ser derramada. No habla de los otros instantes, de esas 4 copas, y cuándo se estaban, o en qué momento se bebieron. Están estos dos. Entonces, ¿qué habrá sucedido y por qué el relato, en este caso de Lucas, pone estos 2 instantes? ¿Y cuál es el instante, podríamos decir, que de alguna manera nosotros estamos replicando acá? Pero como la nueva cena, ¿ya? El vino, hermanos, ustedes saben, porque lo he comentado muchas veces, es el símbolo, es el signo, es la insignia de la sangre derramada de Cristo en favor nuestro, ¿ya? Así como la sangre del Cordero Pascual era derramada para expiar, ¿qué significa expiar? Pecado, ¿no es cierto? Es limpiar o es perdonar. La sangre del Cordero servía para eso, porque de lo contrario, ¿no es cierto?, serían merecedores de la muerte, eran merecedores de la muerte, los israelitas. La muerte, insisto, no tocó a los israelitas, sino que tocó solamente a los egipcios. Entonces la sangre del Cordero era ese signo, ese símbolo que perdonaba los pecados. La sangre del Cordero de Dios, en este caso, fue suficiente para el perdón de los pecados de su pueblo. Eso es lo que está expresando Cristo cuando dice, esta es la sangre del nuevo pacto, ¿ya? Dice Levítico y también Hebreos, haciendo alusión a Levítico, que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y por eso era necesario, en un principio, la sangre de un corderito y después, en el pacto renovado, la sangre de Jesucristo. Entonces, es en ese acto en donde se presenta la obra vicaria de Cristo. Yo sé que esta palabra les va a sonar otra vez. La obra vicaria de Cristo. Vicario no es otra cosa que un sustituto, alguien que está representando o que toma el lugar de alguien. Entonces Cristo estaba siendo el representante, el vicario, el que se estaba poniendo en nuestro lugar para ser reconciliados con Dios. Es decir, alguien tenía que morir derramando su sangre con ciertas características. Y una de ellas, y la central, era la perfección. Los corderos en la Pascua debían tener características. No podía ser un cordero ciego, no podía ser un cordero con tiña, no podía ser un cordero con garrapata, no podía ser un cordero cojo. Debía ser un cordero perfecto, un cordero inmaculado. Y Cristo era el único que cumplía con aquello. Ningún ser humano cumplía con aquello. El hombre entonces era incapaz de eso. Y Cristo, el perfecto Adán, el perfecto hombre, toma el lugar nuestro y va a la cruz para ser sacrificado. Adivinen entonces, ¿cuál fue el momento, cuál fue la copa que Jesús celebra para instituir el sacramento de la Santa Cena? Fue justamente aquella que celebraba la redención que yo les decía. La tercera, que celebraba la redención. Ellos, los hebreos, tomaban la copa y decían, con esta copa estamos recordando que el Señor nos salvó, que el Señor a través de la sangre del Cordero nos redimió, que el Señor a través de la sangre del Cordero perdonó la vida de nuestros primogénitos y preservó a los primogénitos de Israel. Entonces, va haciendo sentido, o sea, va haciendo enlace Jesús entre la Pascua y ese sacramento que estaba, ¿no es cierto?, instituyendo allí. Ahora, ¿cómo aplicamos esto? Y eso es lo importante para terminar. ¿Cómo aplicamos esto a nosotros hoy día? A propósito de que vamos a celebrar justamente el sacramento de la Eucaristía. La Eucaristía, por ser un signo, por ser un sello del pacto de gracia de Dios con la Iglesia, al participar usted de ella, nos identifica profundamente con quien es la cabeza de su cuerpo, que es la Iglesia, es decir, Cristo. O sea, hay una insignia. Podríamos decir que al participar de la cena es una insignia. Claro, no la llevamos puesta. No la llevamos puesta. Pero cada vez que participamos nos identificamos ¿con quién? Con Cristo. Nuestra identidad, hermanos, eso significa identificarse. Nuestra identidad es Cristo. Así como hay identificación a propósito de la insignia. ¿Se acuerdan cuando estábamos hablando de eso? Este niñito es del liceo tanto, del liceo de hombres.
este niñito o esta niñita es del liceo tanto, ¿no es cierto? Se me olvida el liceo, ¿cómo se llama? Eduardo Charme. Hay una identificación. El Señor permite que nosotros nos identifiquemos con Él a través de los sacramentos, en particular hoy día con este que vamos a participar y vamos a comer. Identificarnos entonces como miembros de la iglesia. Su cuerpo no debe ser visto como una mera inscripción o llevar una insignia de un club deportivo. No puede ser así, ¿ya? O una institución prestigiosa. Ser parte del cuerpo de Cristo es tener un profundo sentido de pertenencia a Cristo, pero también a la comunidad de creyentes. Porque tú no puedes pertenecer a Cristo sin pertenecer a la iglesia. Eso es una locura y es una cosa que no tiene sentido. Y graves en esto para que lo compartan también con otros. No puedes identificarte con Cristo sin identificarte también con su cuerpo. La pertenencia a la comunidad de creyentes es fundamental. ¿Saben por qué? Porque no nos pertenecemos a nosotros mismos. No nos pertenecemos a nosotros mismos. El apóstol Pablo, cuando le escribe la primera carta, que en realidad al parecer era la tercera, ¿ya? En algún momento predicamos en una serie sobre las cartas de Pablo y yo les explicaba eso. Pero bueno, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, dice, ustedes no son dueños de sí mismos. O sea, no nos pertenecemos a nosotros mismos. Desde el momento en que Cristo se entregó, se ofreció por ti, por mí, por su pueblo, por la iglesia, ya no somos de nosotros mismos. El catecismo de Heidelberg. Primera pregunta y primera respuesta. Mi único consuelo, tanto en la vida como en la muerte, es que ya no me pertenezco a mí mismo, sino que le pertenezco al Señor. Entonces, el sentido de pertenencia al participar de la Santa Cena está allí, podríamos decir, grabado a fuego o como un signo o como un sello también de ese pacto de gracia. Entonces, hermanos, tanto ustedes como yo no vivimos para nosotros mismos, sino que vivimos para Cristo. Y si esto es así, vivimos también para el resto del cuerpo de Cristo, cada uno de los hermanos. No vivimos para nosotros. Hay un cántico que dice, y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. ¿Sí? Ahora, cuando usted cante o cuando yo cante eso, no solamente piense en Cristo como en la cabeza, sino que piense en el cuerpo completo. Tenemos esa tendencia a pensar solo en la cabeza. Pero el cuerpo de Cristo es cabeza y el resto del cuerpo, donde están ustedes y estoy yo. Y como segunda y última cosa, o tercera en este caso y última cosa, que podemos aplicar es que compartir la mesa del Señor entonces tiene este profundo sentido de amor comunitario, donde entendiendo tus debilidades, mis debilidades, somos todos fortalecidos en la fe para seguir aprendiendo a vivir amando a Dios por sobre todas las cosas y también a nuestro prójimo, donde nuestro principal prójimo somos cada uno de nosotros. Los que tenemos más cerca siempre en la familia de la fe somos nosotros. ¿Hay otros prójimos? Claro, que no son parte de la familia de la fe. Pero al participar de la Santa Cena, aprendemos justamente a vivir amando a Dios por sobre todas las cosas, como lo resumió Jesucristo, amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. No dejemos que nuestros egoísmos, no dejemos, hermanos, no permitamos con la ayuda del Señor que nuestros individualismos nos aparten de la comunión con Cristo. Y la comunión con Cristo es comunión también entre nosotros. Si decimos que tenemos comunión con Cristo, dice Juan capítulo 14, y aborrecemos al hermano, somos unos mentirosos. ¿Se han puesto a pensar en eso cuando celebramos la Santa Cena? Hay muchos cristianos, lamentablemente, que dicen, tengo una comunión con el Señor y yo amo al Señor, pero aborrece al hermano. No, pastor, pero si yo no aborrezco, y podemos exhortar a algún hermano que vive en solitario, yo no aborrezco, yo no odio a los hermanos. Pero no juntarte, no congregarte, no estar en comunidad es aborrecer, es desprecio. Es desprecio al Señor.
Es desprecio a Cristo. El que dice que tiene comunión con Dios y aborrece al hermano son unos mentirosos. Una de las maneras de despreciar al hermano o despreciar al cuerpo de Cristo es despreciar entonces la comunión con la iglesia. Despreciar, por ejemplo, el culto de adoración. Despreciar orar unos con otros. Cenar unos con otros. Como lo vamos a hacer ahora con el Señor también presente. La fe, queridos, no se puede vivir a solas. El Señor no va a volver por Pedro, no va a volver por Diego, ni va a volver por Juan. El Señor no va a volver por ti. El Señor va a volver por la iglesia. No va a volver por la iglesia cuando venga el Señor por segunda vez y hoy día voy a llevarme a la Bertita, qué sé yo, y a la Carlita porque son de la misma casa. No, el Señor se nos va a llevar a todos. En ese sentido, la salvación, sí es cierto que la salvación es personal, pero también la salvación es de un pueblo. Y eso, hermano, está muy, muy distorsionado el día de hoy. Y al celebrar esta cena renovada, esta cena nueva, a propósito del mensaje del sermón, nosotros vamos a ir en contra o nos vamos a rebelar en contra de ese individualismo, de ese cristianismo necesariamente aguachento, que no soporta el soportarnos unos a otros. Fíjense qué juego de palabras. Ese cristianismo aguachento no soporta el que debemos soportarnos unos a otros y velar unos por otros y cargarnos, lleven los unos las cargas de los otros. Así se vive el cristianismo, hermanos, no de otra manera. Ese es el modelo que el Señor nos pone en su palabra. La fe no se puede vivir a solas. Y quiero, sin querer dar la lata, pero yo creo que es muy, muy importante que lo escuchemos, no lo vamos a meditar. Ustedes se van a dar cuenta. Voy a hacer una lectura ágil. Lucas capítulo 14. Porque esto está relacionado con esto que estábamos buscando aplicar. Lucas 14, los versos 15 al 24. Aquí está hablando Cristo de una parábola y, curiosamente, de una parábola de la gran cena. Y a medida que usted vaya escuchando la lectura, medite especialmente en esto último que estábamos tratando de aplicar. Uno de los que estaban sentados con él a la mesa oyó esto y le dijo: dichoso el que participe del banquete en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre ofreció un gran banquete e invitó a muchos. Esta es la parábola. A la hora del banquete envió a su siervo a decir a los invitados: vengan, que la mesa ya está servida. Pero todos ellos comenzaron a disculparse. El primero dijo: acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo. Por favor, discúlpame. Otro dijo: acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Por favor, discúlpame. Y otro más dijo: acabo de casarme, así que no puedo asistir. Cuando el siervo regresó, le comunicó todo esto a su señor. Entonces el dueño de la casa se enojó y le dijo a su siervo: ve enseguida por las plazas y por las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Cuando el siervo le dijo: Señor, se ha hecho lo que mandaste hacer y todavía hay lugar. El Señor dijo al siervo: ve entonces por los caminos y por los atajos y hazlos entrar por la fuerza. Quiero que se llene mi casa. Quiero decirles que ninguno de los que fueron invitados disfrutará de mi cena. Yo creo que la reflexión está de más. Que el Señor nos ayude y que el Señor permita que tomemos no solamente en serio, sino que como un tremendo privilegio el celebrar la Eucaristía. ¿Sí? Les invito a que oremos y luego pasemos a participar de la cena. Señor, gracias por tu palabra, que nos permite no solamente reflexionar o aplicar, Señor, en nuestro propio contexto de este año 2026 que estamos viviendo, sino que también, Señor, tu palabra que ha sido expuesta nos ha revelado ciertas verdades que debemos tener presentes en nuestra vida. Verdades, Señor, que tú expresaste y que sigues expresando hasta el día de hoy en estos signos y en estos sellos que son el pacto o son parte del pacto que tú hiciste con tu pueblo y que hiciste con nosotros. Permite que lo podamos vivir
y que lo hagamos, Señor, con entusiasmo. Y que lo hagamos, Señor, creyendo que tú nos estás fortaleciendo y que tú, Señor, sigues hasta el día de hoy presente en nosotros y entre nosotros. Oramos en el bendito nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.